La oración es una bendición grandísima. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el principio de la creación de Dios, el hombre fue creado ¿para qué? Para estar con Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre estando con Dios a través del Espíritu, podemos tener la verdadera felicidad. Dios nos ha hecho para estar con Él. Estando con Él, gobernados por Él, administrados por Él, somos completos, de verdad, felices. Es nuestra manera estar con Él. Y la oración es eso, disfrutar de que estoy con Dios. Esa es la oración. La oración no es una carga, no es mi esfuerzo. Es un tiempo para poder disfrutar, para poder tener esa verdadera felicidad teniendo relación con mi Creador, con mi Dios de amor, con mi Dios que me cuida, que me guarda. Por eso tiene que ser un tiempo para disfrutar. La oración no es solo empezar a hablar con Dios con palabras audibles, claro que lo puedes hacer así, pero la oración es también meditar la palabra, la oración es alabar al Señor, adorarle, eso es oración, todo eso. Entonces, la oración, de verdad, es el tiempo más feliz, porque Dios me creó para estar con Él, y cuando yo oro, estoy de verdad relacionándome con Dios. Todas las religiones tienen su oración. Vemos como, por ejemplo, los musulmanes, 5 veces al día, se levantan y oran, ¿verdad? Hacen sus oraciones, se agachan y tienen ahí sus oraciones, 5 veces al día. Los judíos 3. Tanto los budistas como los musulmanes, como los católicos, tienen algo en común, que a mí siempre me ha llamado la atención. Tienen su rosario, ¿verdad? Su pulsera con bolitas. ¿Saben por qué es eso? Cada bolita es una oración. Por eso van dando vueltas, tienen en la mano, es que están orando por dentro, ¿verdad? Yo hay veces que cuando estoy andando por las mañanas, veo abuelitas con sus rosarios. Y están allí también orando. Ellas oran, yo también estoy orando. Pero ellas también con su rosario, ¿no? Lo hacen de manera automática, ¿no? Y yo cuando era católico, quizás lo había entendido mal yo, pero yo lo hacía como de manera automática, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando te confesabas, depende de la cantidad de pecado que habías hecho, era más cantidad de Padre Nuestros y Ave María, ¿verdad? Eso se ve que era proporcional, ¿no? Tenías que esforzarte más. Y bien, por supuesto, respetamos todo, ¿no? Pero la oración que nos explica en la palabra de Dios no es eso, ¿verdad? Vemos que la oración es, como he dicho antes, disfrutar de que Dios está conmigo. Pero entonces, ¿por qué la gente con corazón sincero en esas religiones están orando? ¿Por qué? ¿Por qué si es tan esforzado, cuesta tanto, la gente sigue haciéndolo? ¿Por qué millones de personas cumplen esas 5 veces al día de oración? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tienen respuesta. ¿Tienen respuesta? Sí, sí. ¿Por qué gente que a lo mejor está en una isla perdida en el Pacífico y allí tenían su ídolo, a lo mejor tallado en piedra o tallado en un árbol, y por qué allí ellos hacían esos sacrificios, esas religiones? ¿Por qué oraban? Porque tenían respuesta. Entonces, detrás de esos ídolos, detrás de esas religiones, la gente ora o reza, hace sus oraciones porque tienen respuesta. ¿Cómo puede ser? Sí, tienen respuesta. Pero, como a través del pecado original la gente nos explica la palabra de Dios, quedó totalmente separada de Dios, desde ese momento hemos explicado claramente que la gente no solo quedó separada de Dios, como dice en Romanos 3:23, sino que también empezó a vivir en pecado, y como hemos dicho, el que empezó a controlar su vida fue Satanás. Y la gente engañada por Satanás es cuando empieza a hacer ¿qué? Idolatría, ¿no? Ídolos.
Pero detrás de esos ídolos, como hemos explicado en 1 Corintios 10:20, están los demonios. Y esos demonios tienen un poder limitado. Tienen un poder. Como Satanás quiere matar, robar y destruir, él, cuando éste ora ahí, como está desesperado, esta persona separada de Dios, como no sabe otra manera, es la que la cultura que lidera Satanás ha enseñado, él empieza sinceramente, con toda su buena intención, a utilizar la única manera que conoce, la religión, la idolatría, y empieza a adorar ídolos. Y empieza a tener respuesta, porque Satanás, como es tan astuto, él da respuesta, limitada, pero da respuesta. ¿Para qué? Para que esta persona continúe. No solo eso, sino que se convierta en un evangelista de esa idolatría y que pueda decirle a sus vecinos, a la vecina que está con el mismo problema, ven aquí, haz esta idolatría, porque ahí yo estoy teniendo respuesta. Por supuesto que Satanás te puede subir, como sube mucha gente a través de la fama, gente tan famosa, ¡ay, qué fama hago! Pero te sube ¿para qué? Para que luego la caída sea más grande. Por eso vemos gente, ídolos que les llaman, ¿no? Los ídolos de la música, los ídolos del cine. Gente que teniéndolo humanamente todo, como tenían ese problema espiritual, porque Satanás realmente es el que les había levantado, su caída fue todavía más grande. Y detrás de esa religión hay respuesta, sí, respuesta limitada, porque la dan los demonios, la da Satanás, pero desgraciadamente esa persona va a tener fracaso. ¿Por qué? Porque de repente van a empezar a ocurrir accidentes inesperados. Uy, iban en el carro y de repente ha muerto. Qué mala suerte, ¿no? Eso es lo que dice en el mundo, qué mala suerte, pero no, la suerte no existe. Todo tiene un porqué, y la palabra de Dios nos explica el por qué ocurren todas las cosas. Pero como la gente no lo conoce, piensa que es la suerte. No, no es la suerte. Todo tiene un porqué, y todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y la gente, cuando hace idolatría, como hemos dicho antes, no solo va a fracasar su vida, no solo sus hijos, sino hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso, esas oraciones realmente van a llevar totalmente al fracaso. Como la gente no tiene manera de salir de ahí, por la gracia de Dios, Dios envió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente de verdad, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados. Hay un abismo entre ellos y Dios. Por eso Dios, Él envió al verdadero profeta. Y en la Biblia vemos muchos profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas mayores y menores. Hay gran cantidad de ellos. Pero esos profetas no dieron verdadera respuesta a la separación de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque eran una sombra del verdadero profeta que iba a venir. ¿Y quién era el verdadero profeta? Jesucristo. Por eso Él sí dio verdadera respuesta y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Cristo solucionó el problema de la separación y abrió un camino, el único camino para regresar a Dios, que es creer en Él mismo. Cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, es como si recorres este camino y vuelves con Dios. También había muchos sacerdotes, entre ellos uno principal que era el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, año tras año, hacía un sacrificio y entraba al lugar santísimo para ofrecer esa sangre por sus pecados propios y los pecados del pueblo. Pero eso lo hacía cada año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no funcionaba. Era también una sombra del verdadero sacerdote que iba a venir. Y Cristo vino como el verdadero sacerdote. Por eso Él, en la cruz, no solo fue el verdadero sacerdote, sino que fue el sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él murió en la cruz para sacarnos de la maldición. Él derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra. Él cumplió todo perfectamente, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de esas cadenas del pecado. Solucionó el pecado. Y también vemos como en la Biblia había muchos reyes famosos como David, Ezequías, pero ellos no dieron respuesta a que Satanás está controlando al hombre separado de Dios. No, pero eran también sombra del verdadero rey que iba a venir. Y Cristo vino y cumplió el oficio del verdadero rey. ¿Y qué hizo como el verdadero rey? Dice que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Él vino y solucionó el problema de estar bajo el poder de Satanás. Por eso, solo a través de Cristo. Y cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo recibes en tu corazón, es en ese momento cuando esa obra perfecta de Cristo se imputa a tu vida y te conviertes en hijo de Dios. Ahora en ese momento ya tienes la identidad de poder orar a Dios. Ahora sí, ahora ya eres su hijo. Yo, por ejemplo, tengo 4 hijos, y si por ejemplo estuviera en el parque con ellos, ¿no?, jugando, si viniera un niño que no es mi hijo y me dijera, cómprame una Coca-Cola, yo a lo mejor se la querría comprar, ¿no?, porque me gustan los niños, ¿no?, igual me gustaría, pero yo nunca se la compraría. ¿Por qué? Porque no soy su padre. Yo no sé si su padre y su madre quieren que le compre la Coca-Cola. Yo no puedo meterme ahí, no es mi terreno, yo no tengo autoridad para darle esa respuesta. Pero si mis hijos vinieran, yo sí que les podría comprar una Coca-Cola. Podría. Que tampoco lo haría porque no me gusta la Coca-Cola, le daría agua. Pero sí que podría. Entonces lo que quiero decir es que ahora Dios nos responde porque ya somos sus hijos. Ya tenemos de verdad esa identidad que de verdad Dios nos puede dar respuesta. Y cuando yo oro, yo, como hemos leído, no voy a orar por lo que me porto bien, por mi esfuerzo, por lo bueno que he sido hoy. No es eso. Yo oro como hijo de Dios en el nombre de Cristo. Porque el Señor dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo oro. ¿Cómo? Me presento a Dios como su hijo. Y oro en el nombre de Jesucristo. ¿Qué ocurre? Que Dios me da respuesta. Es como las matemáticas, es una ciencia, ¿no? 2 más 2, 4, ¿verdad? Es una ciencia, 2 y 2 son 4, ¿puedo cambiarlo al revés? Sigue siendo 4. Pues cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, Dios le da respuesta. Dios le da respuesta. Escrito está. Es la identidad, es la autoridad que tenemos. Pero ¿cómo tenemos que orar? Eso es muy importante. A mí siempre me bendice mucho la vida de Ana, la mamá de Samuel. En 1 de Samuel aparece. Ana oraba a Dios. Tuvo una dificultad muy grande y oraba a Dios. Y yo también, por mal entendimiento, solo oraba antes cuando lo pasaba mal. Entonces iba buscando a Dios, ¿no? Pensaba que era la oración solo para los malos momentos. Y eso le pasaba a Ana al principio. Ella lo hacía de esa manera. Lo pasó muy mal en su vida. ¿Por qué? Porque su esposo estaba casado, Elcana, con otra mujer, con Penina. Y Penina le había dado hijos, pero Ana era estéril hasta ese momento, no podía dar hijos. Y claro, Penina se burlaba con ella y tenían gran rivalidad. Era un momento muy difícil para ella, porque era muy, en esa época sobre todo, socialmente, era una gran desgracia no poder dar descendencia. Incluso se podía ver como que era porque eras pecador delante de Dios. Entonces Ana sufría mucho, iba al templo, dice, y empezó a orar. Y al principio, ¿cómo oraba Ana? Señor, dame hijos para que esa mujer que me mira mal ya le pueda vencer y tenga victoria y tenga más hijos con ella. Y mi marido esté más contento, ¿no? Podía orar así, ¿verdad?
Era lo que ella entendía en ese momento. Pero era una oración totalmente incorrecta, conforme a sus deseos, conforme a su manera, ¿verdad? Y Dios no le daba respuesta. Pero esta mujer, a través de la dificultad, empezó a buscar más a Dios. Y a Dios a veces por amor permite esas cosas, para que de verdad empecemos a conocer más a Dios. Y al poder conocer a Dios más, ella pudo ver cuál era el estado del pueblo de Israel. El sumo sacerdote, el que tenía que dar la fuerza espiritual al pueblo, era Elí. Elí dice que había perdido la visión. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban pecando en el templo continuamente. Y él no los reprendía. Por eso el pecado había entrado. El sumo sacerdote estaba en pecado. Por eso habían perdido el Evangelio. Y el pueblo había perdido el Evangelio, empezó a hacer idolatría. Entonces Ana, a través de esa dificultad, pudo ver la realidad espiritual del pueblo. Y pudo entender el corazón de Dios. ¡Wow! ¿Qué hace falta aquí? Hace falta un remanente. Un remanente, alguien que recupere el Evangelio, alguien que experimente el Evangelio, alguien que proclame el Evangelio, solo Jesucristo. Por eso su oración cambió. Dejó ya sus conflictos, sus deseos, sus intenciones, el yo quedó atrás, empezó el plan de Dios, pudo entender el deseo de Dios, cambió totalmente su oración porque empezó a orar ¿cómo? Con la palabra. Se alineó a la palabra de Dios y dijo, Señor, ya no quiero un hijo para mí, para molestar a esta Penina, no. Señor, levanta un siervo que pueda servirte, que pueda proclamar el Evangelio, que es la única manera de poder salvar mi nación. Señor, dame un hijo, lo voy a entregar para ti como un nazario. Los nazarios en el Antiguo Testamento eran las personas que eran entregadas desde su nacimiento para el servicio de Dios. Nazario fue Samuel, Elías, incluso Juan el Bautista eran nazarios. Personas que su vida era para el servicio de Dios. En Cristo todos nosotros somos para el Señor. Amén. Amén. Entonces cambió totalmente su oración. Esa oración era el deseo de Dios. Por eso no oró solo como hija de Dios. No oró solo en el nombre de Jesucristo, sino que oró el plan y la voluntad perfecta de Dios. Por eso, Dios le dio respuesta. Y levantó a Samuel. Y cuando fue destetado lo llevó al templo y lo entregó así como había prometido. Y Samuel se levantó. Samuel recuperó el pacto. Samuel hizo el movimiento de Mizpa para que todo el pueblo dejara la idolatría y pudieran creer solo en Jesucristo. Samuel no solo hizo eso, sino que dejó para el futuro, levantó a David y le dio la misión de levantar un templo donde se predicara solo Jesucristo, para salvar todo el futuro. Por eso, esas son las respuestas que Dios nos quiere dar. Ya no podemos orar con la lista de la compra, ¿no? Señor, dame, dame, dame. Eso no es así. No es que sea malo, lo puedes hacer, pero no, por la gracia de Dios estamos entendiendo cuál es el corazón de Dios, cuál es su deseo. Por eso, tenemos que orar como hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo, pero orando para que se cumpla el plan y el deseo de Dios, que es que su reino se establezca. Que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Esa es la oración que Dios va a dar gran respuesta. Por eso, yo no tengo que estar orando por un coche. No es malo, si quieres puedes orar por un coche, un carro. Señor, dame un carro. Yo no. Yo me acuerdo hace años que oré. Oré hace años. Señor, dame una furgoneta, dame una Carnival. Dame una Carnival, Señor, para tu obra, no la quiero para mí, de verdad, yo la quiero para tu obra, para poder llevar a gente, para que a través de eso pueda estar ayudando a los jóvenes, los pueda reunir, los pueda mover. Yo oré así hace años. Y luego se me olvidó esa oración, no vino enseguida la respuesta. Pero luego pasaron los años, y sin saber cómo, un día, ahora tengo una Carnival. Dios da respuesta. Cuando es su deseo. Yo no pedía un coche para mí, para mi lujo, para mi deleite, que no es que sea nada malo. Yo pedía para la obra de Dios, para cumplir el plan de Dios. Por eso nuestra oración se tiene que alinear con el deseo de Dios, que es la evangelización. Señor, dame un novio, Señor, dame una novia. Eso está bien, no es malo, y hay que orar.
Pero no es lo mismo. Yo cuando entendí realmente para qué tenía que casarme, Señor, dame una mujer para cumplir juntos la evangelización del mundo. Señor, dame hijos para traspasarles el pacto del Evangelio y el evangelismo se pueda cumplir a través de ellos. Tu reino se siga estableciendo en el futuro a través de sus vidas. Eso es una oración ya conforme al pacto, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. Y cuando yo oro como hijo de Dios, tomando el nombre de Jesucristo, aferrándome al deseo de Dios, Dios me da respuesta. Amén. Por eso que nuestra oración esté teniendo esas características, esos puntos tan importantes. Tengo que orar, por supuesto, con fe, creyendo que Dios me va a responder. Tengo que orar sin desesperar, continuamente. Vemos la parábola del juez injusto, un juez que hacía lo que quería, ni justicia ni nada, lo que le apetecía. Pero había una mujer que le pedía justicia cada día, y esa mujer tenía mucha esperanza. Por eso ella continuamente, todos los días, le contaba lo mismo al juez: hágame justicia, hágame justicia. Dice la parábola que esta mujer consiguió que este juez, por aburrimiento, por no escucharla, le hiciera justicia. Y nosotros tenemos un Dios que es justo. Si es justo, cuando oramos conforme a su plan y su voluntad, Él nos va a dar respuesta 100%. Pero no hay que desanimarse si no viene rápidamente. Porque en Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Hay un horario para cada cosa. Dios te va a dar respuesta a veces en su horario, en su tiempo. Por eso vemos al hermano George Muller. Este hombre dice que hizo oraciones que tardaron 30 años en ser contestadas. 30 años. Pero él no desesperó, era un hombre de fe. Él oraba el plan, el deseo de Dios, oró por unas personas que se convirtieran, y era el deseo de Dios. Y después de 30 años, esas personas pudieron conocer el Evangelio. Amén. Por eso, de verdad, que estemos orando, sabiendo quién somos, hijos de Dios. Sabiendo a través de qué nombre, solo a través del nombre de Cristo. Orando, no por mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Que venga tu reino, que el reino de Dios se establezca. Orando con fe, sabiendo que Dios nos va a dar respuesta. Y orando continuamente hasta que llegue la respuesta. Amén. Amén. Que podamos estar experimentando esta oración. Dentro de la oración, como nos muestra el Padre Nuestro, que es una oración modelo que encontramos en Mateo 6, cuando los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Él da una oración modelo, y dentro de la oración puede haber un momento, un tiempo, que podemos estar adorando, alabando, dando gracias a Dios. La gratitud es algo muy importante. A mí me ayuda mucho dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a tanta bendición, ¿verdad? Hay veces que nos acostumbramos a tantas bendiciones que tenemos. Y si empiezas a pensar en qué cosas dar gracias a Dios, es que no acabas. Y recuperas el agradecimiento, cosas que a lo mejor te has acostumbrado, pero de verdad son bendiciones de Dios. Cosas tan básicas como la salud, cosas tan básicas como la comida que comemos cada día. ¿Eso quién nos lo da? Dios. Si no fuera por Dios sería imposible. Aunque sea un platito de arroz con kimchi, ¿verdad? Pero gloria a Dios, gracias Señor, porque puedo comer. Y eso es todo por tu pura gracia. Por eso el tiempo de alabanza, de gratitud, es tan importante. Un tiempo también de pedir que su reino se establezca, venga tu reino. Un tiempo también donde podemos pedir ese alimento espiritual, el pan nuestro de cada día. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Y yo cada día necesito permanecer en Cristo, experimentar que está conmigo. Necesito ese alimento que en el Antiguo Testamento era el maná, ¿verdad? Ese maná, el pan enviado del cielo. Pero Cristo es el verdadero pan enviado del cielo, porque es el único pan que puede saciarnos. Y yo, el pan de ayer no me sirve para hoy. El maná de ayer no servía para el día siguiente, ¿verdad? Se pudría. ¿Por qué lo daba cada día? ¿Por qué no daba una vez a la semana? Cada día tenemos que estar alimentándonos de Cristo. Lo que tú experimentaste ayer es pasado ya. Tú hoy, que has sido creado para estar con Dios, te tienes que relacionar con Él. Tienes que estar orando, tienes que estar recibiendo ese alimento espiritual, esa gracia cada día.
cada día. Por eso lo importante, como hablábamos hoy, es el hoy, el hoy. Que tú cada día, hoy, estés experimentando que Dios está contigo, que estés experimentando la bendición de Dios. Esa es nuestra manera de permanecer en Cristo. Porque ya tenemos a Cristo, pero cada día hay que permanecer en Cristo. Dentro de la oración, por supuesto, también hay un tiempo de arrepentimiento. Mirad, nosotros, aunque somos hijos de Dios, tenemos fallos y los vamos a tener cada día hasta que vayamos al cielo. Somos imperfectos, pero tenemos la seguridad del perdón de los pecados. Como dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si has tenido un fallo, te arrepientes delante de Dios y en tu tiempo de oración le pides perdón. Perdón a través del nombre de Cristo que perdonó todos tus pasados, presentes y futuros, todos tus pecados. Y a través de Cristo tus pecados son perdonados. Por eso, si has tenido un fallo, hay que tener cuidado porque Satanás siempre viene, ¿verdad? Y sobre todo con los jóvenes, no es fácil. Viene Satanás a decir, bueno, mira lo que has hecho, mira qué feo has hecho eso, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a orar? No ores. No seas hipócrita, ahora no ores, ¿verdad? O no vayas a la iglesia. Con eso que has hecho ahora, ¿vas a la iglesia a qué? ¿A poner carita de santo allí? Eso es un engaño total, ¿eh? Tú en ese momento tienes que saber quién eres. La autoridad que tienes que decir, es verdad, yo soy imperfecto, es verdad. Pero yo no me apoyo en mí. Yo no me presento a Dios a través de mí. Yo vengo en el nombre de Jesucristo. Yo me apoyo en la obra de Cristo, que es perfecta, suficiente y completa. Porque nosotros somos débiles, pero nos apoyamos en Cristo, que es todopoderoso. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te has tenido un fallo, te arrepientes, y en el nombre de Cristo, ten seguridad de que Dios te perdona. Y luego recibe fuerza espiritual, recibe sanidad, para que no puedas caer en eso otra vez. Y levántate y empieza a proclamar el nombre de Jesucristo. Dentro de ese tiempo de oración, también tenemos un tiempo donde, por supuesto, podemos pedir para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es un tiempo donde podemos interceder, orar por otros. Tenemos todos familiares en otros países bien lejos, pero a través de nuestra oración Dios los bendice, a través de nuestra oración Dios los protege.